El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y con el Compendio del Catecismo queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Hemos empezado hace pocos días el apartado del Compendio del Catecismo dedicado a Jesucristo, Hijo único de Dios, a la Cristología. Cristo es la encarnación de Dios, que es amor, y por eso hay que recordar que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo en ti confío. Evita las preocupaciones y angustias y lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actúa con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver tus cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Así que no te preocupes. Echa en mí tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo en ti confío, y verás grandes milagros por mi amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Si en nuestro programa anterior nos fijábamos en el significado del nombre de Jesús, Dios salva, y hacíamos hincapié en cómo el nombre expresa la identidad y la misión de quien lo lleva, es decir, de nuestro Señor, incidiendo sobre todo en su salvación única y universal, hoy vamos a continuar con el nombre con el que nos solemos referir a nuestro Salvador. En concreto, ¿por qué Jesús es llamado Cristo? Esta es la pregunta 82 del compendio del Catecismo. Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido: bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene a nosotros el nombre de cristianos. Me gustaría dedicar nuestro programa de hoy a tomar la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia, y descubrir que no se trata de un libro sin más, sino que el Dios vivo está y que la Biblia es su palabra escrita y nos habla de cómo debía ser el Mesías, de dónde nacería, viviría y moriría. Por eso me gustaría que después del programa de hoy nos quedara claro que toda la vida de Jesús estaba profetizada muchos siglos antes de su nacimiento y que en él se cumplió todo lo que estaba escrito. Por tanto, podemos decir con toda seguridad que Jesús es el Mesías esperado. Y al mismo tiempo veremos cómo ese Mesías, Jesucristo, es Dios mismo hecho carne. En el año 450 a.C. fue la fecha en que se completó el Antiguo Testamento. Por tanto, todas las profecías sobre el Mesías se dijeron como mínimo 450 años antes de su nacimiento. Otra prueba de que todo lo escrito sobre el Mesías se dijo antes del nacimiento de Cristo. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, se completó allá por el siglo III antes de Cristo, y esto bastaría para demostrar que los textos que vamos a estudiar hoy fueron escritos por lo menos 3 siglos antes de que sucedieran de facto en la vida de Jesús. Por lo tanto, cuando afirmamos que Jesús es el Mesías, entre otras razones, lo hacemos porque en él se cumplen las profecías hechas muchísimo antes de que el Verbo de Dios se hiciera carne. Una de las ideas que aparece ya en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Sagrada Escritura sobre el Mesías, es que éste no caería del cielo como un adulto, sino que nacería, igual que todos nosotros, de una mujer. Esta es la profecía del capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Profecía que se cumple con la encarnación de Jesús. Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, dirá la carta a los Gálatas. Estas palabras del Génesis fueron escritas unos 1300 años antes del nacimiento de Jesús. Y esta fue la primera profecía que encontramos en la palabra de Dios escrita, donde se nos dice que el Salvador tendría que nacer de una mujer, que no aparecería de repente como caído del cielo ya de adulto, sino que debería nacer de una mujer, de la semilla, de la simiente de la mujer. Y cuando viniera, aplastaría la cabeza del diablo. Aunque Jesús nació de una mujer, en Belén él ya existía antes de la fundación del mundo, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O como dice San Pablo a los Filipenses,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No solo estaba profetizado que nacería como un niño, sino que además se profetiza que la madre de ese niño sería virgen, una mujer que quedaría embarazada sin concurso de varón. Jesús vino al vientre de María por la gracia de Dios, quedando ella intacta. Y esto, que era imposible, fue la señal de Dios de que el niño que venía era el Hijo de Dios. Y esto fue escrito por el profeta Isaías unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Es el pasaje de Isaías capítulo 7, versículo 14, que se cumple en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Por tanto, dice Isaías, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel. Y esto se cumple cuando, dicen los Evangelios, entonces se halló que había concebido del Espíritu Santo. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre Emmanuel, que es el que menciona el profeta Isaías, significa Dios con nosotros. Y esa es la identidad de Cristo, el Mesías, Dios con nosotros, aunque el nombre con el que sería conocido fue, como vimos en el programa anterior, Jesús. Ese niño era Dios hecho carne. La palabra de Dios escrita, la Biblia, al hablar de su nombre, dice claramente que Jesús es Yahvé, el Dios eterno. Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé nuestra justicia, que luego se cumple en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el mismo Isaías, en el capítulo 9, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Otra de las profecías del Mesías que se cumple en Jesucristo es que sería descendiente de Abraham. No podía descender de cualquiera de las razas que habitan en la tierra. Él debe ser judío. En el mundo existen muchas razas y pueblos, y es posible que la raza hebrea sea no precisamente la más numerosa. Por tanto, el Mesías no podía ser ni asiático, ni africano, ni indio, ni podía ser de las razas precolombinas, ni tampoco europeo, ni galo, ni germano, ni celta, ni íbero. El Mesías tenía que ser, como se profetizó, de raza semita y dentro de las razas semitas de la raza hebrea. Dice el Génesis, capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Que se cumple tal profecía en el Evangelio. Tanto San Mateo como la carta a los Gálatas lo afirman. Comienza el Evangelio de San Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Y en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, se afirma: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Como dice la profecía, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, pues él, con su encarnación y su sacrificio en la cruz, reconcilió al hombre con Dios para siempre. Jesús, aunque fue de la simiente de Abraham, existía antes que él. El propio Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. No solamente tendría que ser de la estirpe de Abraham, sino en concreto de la tribu de Judá, profecía que se anuncia en el capítulo 49 del Génesis. Judá, te alabarán tus hermanos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, y a él se congregarán los pueblos. Y esto se cumple en la genealogía de Jesús, del capítulo 3 de San Lucas, donde habla de Jesús como hijo de Judá. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 14, porque manifestó que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. El pueblo judío, como sabéis, estaba dividido en 12 tribus, que fueron los 12 hijos de Jacob, nietos del patriarca Abraham. Jacob fue nieto del patriarca Abraham y por lo tanto las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, son también descendientes suyos. Estas tribus son la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Bueno, pues el Mesías debía ser ciertamente hebreo, pero de la tribu de Judá. No podía ser, por ejemplo, de la tribu sacerdotal de Leví, de la que procedían Moisés y Aarón, de quien descendían todos los sacerdotes que estaban dedicados a las cosas sagradas del templo, ni tampoco de la tribu de Rubén, el primogénito, ni de José, aunque fuera el más espiritual de los hijos de Jacob. El Mesías sería de la tribu de Judá, es decir, sería judío. Y dentro de esta tribu de Judá debía ser de la familia de David, tal como profetiza una vez más Isaías, esta vez en el capítulo 11, dice: saldrá un vástago de la tribu de Jesé, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Profecía que se cumple en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esta profecía de Isaías fue escrita aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. El Mesías debía ser de la tribu de Judá, pero dentro de esa tribu debía ser de la familia de David, que, como sabéis, fue el rey más importante de Israel. Se habla de Jesé, que fue el padre del rey David, aquel joven que, como todos conocéis esta famosa historia, mató al gigante Goliat. Son muchas las profecías y menciones que hablan de la descendencia del Mesías del tronco de David. También en Isaías capítulo 9 se dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y es principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, y sigue: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. En la genealogía de Jesús está clara la procedencia de la familia de David. Él era el heredero al trono de Israel por parte paterna y materna. Sin embargo, vivió como humilde carpintero. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,
hijo de David, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. De hecho, los contemporáneos a Cristo lo llaman el hijo de David. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este precioso relato lo encontráis en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, versículo a partir del 35. Entonces, en las genealogías de Jesús vemos que pertenece a la tribu de Jacob y en concreto es descendiente del rey David. Además, las profecías antiguas hablan de que el Mesías nacería en un pueblecito pequeñito que se llama Belén. Dice el profeta Miqueas: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cosa que se cumple en los evangelios, cuando afirman todos los evangelios, bueno, todos menos el de San Marcos, pero tanto Mateo como Juan como Lucas, que Jesús nació en Belén de Judá. En la profecía anterior se excluyó a todas las razas del mundo excepto a la judía. En esta profecía se excluye a todos los pueblos y ciudades del mundo excepto a uno, y al pequeño pueblo de Belén de Judá. Es al que le toca el privilegio de ver nacer a quien es la luz del mundo. El que creó al principio los cielos y la tierra tenía que nacer en un insignificante pueblo de la tierra y dentro de ese pueblo en un pesebre de animales. Y como digo, esto fue profetizado 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Sabemos también por las profecías que el Mesías recibiría regalos de parte de unos magos que venían de Oriente. Todos conocemos, como nos narra el Evangelio de San Mateo, que vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto lo conocemos todos, está en el Evangelio de San Mateo, pero quizá no tengamos tan presente el Salmo 72 que dice: los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Saba ofrecerán dones. Y una vez más, Isaías profetiza acerca del Mesías, diciendo, Isaías capítulo 60, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y Efá, vendrán todos de Saba, traerán oro e incienso, y publicarán las alabanzas de Yahvé. No solo los profetas David en los Salmos e Isaías profetizaron que vendrían unos reyes a traer al Mesías dones, sino que también hablaron del resplandor de tu nacimiento, de la estrella que vieron los magos, y acertaron en los presentes que estos iban a traer, que son oro, incienso y mirra. El Evangelio nos habla del cumplimiento de estas parábolas en el relato de la infancia de Jesús. Podéis leerlo, no lo leo porque es un poco más largo, en el capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 12. Pero hay algo muy interesante en este relato. Os leo el versículo 11. Y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En el Evangelio, la palabra usada para hablar de que se postraron significa literalmente que lo adoraron. Y en la carta a los Hebreos se dice que no solo lo adoraron los hombres, sino también los ángeles. Cuando se introduce de nuevo el primogénito en la tierra habitada, dice así la carta a los Hebreos, todos los ángeles de Dios lo adoren. De tal manera que se reconoce en Jesús la presencia de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás,
y solo a él darás culto. Otra profecía sobre el Mesías, que se cumple en Jesús, afirmaba que cuando él comenzara su ministerio, antes vendría un profeta que le prepararía el camino. Lo dice Isaías y lo dice Malaquías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esto se cumple con Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan Bautista vino para preparar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento de los pecados. La profecía, tanto la de Isaías como la de Malaquías, está hablando de que Juan el Bautista le prepararía el camino a Dios, llamando de esa manera Dios a Jesucristo, ya que realmente es a Jesús a quien Juan le preparaba el camino. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. El Evangelio de Lucas dice que cuando nació Juan el Bautista, su padre profetizó que Juan prepararía los caminos de Yahvé. Lucas capítulo 1, versículo 76, el precioso cántico del Benedictus. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Juan dio testimonio de que él estaba preparando el camino a Jesús cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene uno, el cual es antes de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No solo eso, sino que además estaba profetizado que su ministerio comenzaría en Galilea. De nuevo, el profeta Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías capítulo 9, cosa que se cumple en Mateo capítulo 4. Cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Desde entonces comenzó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El Mesías debía comenzar su ministerio en Israel en la zona de Galilea, y esto excluye los demás países y regiones del mundo. De hecho, Cristo predicó solo en el pequeño país de Israel y, de hecho, por un periodo de tiempo muy pequeño, aproximadamente 3 años, sin dejar nada escrito. Y, sin embargo, nadie en la tierra
ha influido tanto como su mensaje. Las palabras y los milagros que Jesús realiza están profetizados. Dice Isaías capítulo 35, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y así nos lo recoge el Evangelio de San Mateo. Recorrería Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Juan el Bautista preguntó en un momento si Cristo era el Mesías esperado o si debían esperar a algún otro. Así lo recoge el capítulo 11 de San Mateo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Se cumple la profecía que habla de las curaciones que el Mesías realizaría, cosa que ya profetizó Isaías en el capítulo 53, que además habla de su pasión. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. El Nuevo Testamento nos cuenta cómo se cumple esto. Mateo capítulo 8. Y cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados, y con su palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También estaba profetizado que el Mesías hablaría con parábolas. Dice el Salmo 78, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde antiguo. Y Mateo, capítulo 13, recoge el cumplimiento de esta profecía cuando dice, todo esto dijo Jesús por medio de parábolas a la gente y sin parábolas no les decía nada. Esa profecía escrita sobre el año 1000, la del Salmo 78, menciona la forma de predicar que usaba Cristo para comunicar sus enseñanzas a la gente sencilla que le escuchaba mediante las parábolas. El Mesías debía venir a la tierra en el tiempo en que el templo judío estaba todavía en Israel. Dice Malaquías, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y recoge este cumplimiento, entre otros, Mateo capítulo 21, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El Mesías debía entrar en el templo de Jerusalén. Este templo fue construido por Salomón y varias veces destruido. La última vez fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, tal como el mismo Jesús en Lucas 21 anunció. El tiempo en que debía venir el Mesías estaba limitado como mucho al año 70. La profecía fue escrita 5 siglos antes de que esto sucediera. Además, el Mesías, así estaba profetizado, entraría en Jerusalén como un rey montado en su pollino. Dice Zacarías capítulo 9, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, vendrá humilde y cabalgando un pollino, hijo de asna. Y esto lo recoge el Evangelio, Lucas 19, Mateo 21, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso
tendían sus mantos por el camino. Esta profecía de Zacarías se cumple cuando se menciona que el Mesías entraría en Jerusalén como un rey montado en un burrito. No habla de que entraría en un caballo blanco acompañado de un gran ejército, ni en una carroza de oro como un rey. El Mesías profetizado debía entrar en Jerusalén como un pollino, y así entró Jesús mientras el pueblo lo proclamaba como rey. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuaremos viendo cómo estas profecías que se cumplen a lo largo de toda la vida terrenal de Jesús se concentran en las 24 últimas horas de la vida de Jesús. La pasión de Cristo está plagada de cumplimiento de profecías hechas en el Antiguo Testamento que dan testimonio de cómo Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo prometido. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás sintonizando desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 82, ¿por qué Jesús es llamado Cristo? Y la palabra Cristo es griega, que traduce la palabra hebrea Mesías y que en español significa ungido. Lo que estamos haciendo en el programa de hoy es ver cómo la figura del Mesías profetizada en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Y después de haber centrado nuestra atención en algunas de las profecías que se cumplen en la vida de Jesús, tanto en su infancia como en su ministerio público, vamos a continuar ahora dándonos cuenta de cómo en las últimas horas de la vida terrenal de Jesús se cumplen también las
profecías, de manera particular en su pasión. Sabemos que las últimas horas de la vida de Jesús, antes de su resurrección, se refieren a su traición, muerte y sepultura, que el Mesías ya estaba augurado desde hace miles, o por lo menos centenares de años, por distintas personas, por distintos profetas. El Mesías, dice el Salmo 41 y también el 55, sería traicionado por un amigo. Dice aún: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto se cumple cuando Judas Iscariote, que también le entregó. El rey David, antes de que sucedieran estos acontecimientos, profetizó que le traicionaría uno de sus íntimos, uno de sus 12 discípulos, en quien él tenía su confianza, aquel que traiciona con un beso. Además, está profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata, dice Zacarías. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cosa que se cumple, leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 26. Y Judas: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Es Zacarías, más de 500 años antes, el que recibe la palabra profética cumplida en la traición de Judas, el cual vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Podían haber sido 29 o 31 las que le hubiesen dado a Judas, pero no, estaba escrito que debían ser 30 monedas y que éstas tenían que ser de plata, no de oro ni de cualquier otra clase de metal. Lo mismo que fue profetizado también por Zacarías capítulo 11, que el dinero sería arrojado en el templo. Dice: y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. Cumplimiento que leemos en el capítulo 27 de San Mateo, cuando Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, cumple con esta palabra. Zacarías, antes de que Cristo naciera, dice lo que haría Judas con el dinero que le dieron por la venta del maestro. El profeta dijo que lo arrojaría en el templo, y eso fue lo que hizo Judas al ver lo que habían hecho con Cristo por su culpa. De estas profecías podemos ver cumplido, pues, que Jesús sería traicionado, que lo sería por un amigo, comprado, o mejor dicho, vendido por 30 monedas de plata, no de cualquier otra materia, arrojadas, no colocadas en el templo, y en el templo de Jerusalén, no en cualquier sinagoga o cualquier otro lugar. Cuando prendieron a Jesucristo, todos los discípulos, tal y como estaba profetizado, lo abandonaron. Dice Zacarías capítulo 13: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y el Evangelio recoge que todos los discípulos, dejándolo, huyeron. En esta profecía se decía por boca de Zacarías que todos los discípulos huirían cuando apresaran al Maestro, y esto sucedió la última noche cuando Jesús está orando en Getsemaní y todos le abandonan. Mismo que no es casualidad, sino el cumplimiento de la profecía, el juicio de Jesús. Se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia, dice el Salmo 35, y Mateo recoge: y los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Se le podía haber matado sin un juicio, como de hecho ha ocurrido con tantos otros buenos hombres, pero una vez más la palabra de Dios debía cumplirse. A Cristo se le hizo un juicio amañado con testigos falsos para condenarlo. Y la actitud silenciosa de Jesús está recogida por el capítulo 53 de Isaías. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de su trasquilador, enmudeció
y no abrió su boca. Y se cumple, capítulo 27 de San Mateo, cuando dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. En este juicio el Señor no se defiende ante los falsos testigos que lo acusaban con mentiras. Él sabía lo que le esperaba y lo recibía cumpliendo fielmente la voluntad del Padre por amor a nosotros. Tras este atroz, injusto, vergonzoso juicio, el Mesías sería apaleado por sus carceleros y azotado. Dice el profeta Isaías, y lo recoge también Miqueas, cómo sería golpeado y escupido. Di mi cuerpo a mis agresores y mis mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro ante injurias y escupitajos. Isaías capítulo 50 y Evangelio de San Mateo capítulo 26 o de Lucas capítulo 22. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Lo mismo ocurre con sus azotes. Isaías 53. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Y lo recoge Mateo capítulo 27. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Una vez más, las profecías antiguas sobre el Mesías sufriente se cumplen por Jesús. Los soldados que lo maltratan tras un falso juicio, los soldados que lo custodiaban, se entretuvieron durante toda la noche en maltratarlo golpeándole, mientras le vendaban los ojos y le decían: «Profetízanos quién te golpeó», y le escupían a la cara. Jesús mismo anuncia en el capítulo 10 de San Marcos las atrocidades que le esperaban cuando llegara a Jerusalén. Dice capítulo 10, versículo 33 de San Marcos: «Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes, sacerdotes y escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará». Después de este maltrato, Poncio Pilato lo manda azotar con la pena máxima que podía soportar un ser humano, con los 40 azotes menos uno. Sabéis que el látigo tenía el final de la correa terminada en trocitos de hueso o bolas metálicas que despedazaban la carne en cada uno de sus golpes. Jesús, proféticamente anunciado, fue objeto de mofa. Salmo 22. «Todos los que me ven menean la cabeza», diciendo, se encomendó a Yahvé, que lo libre, que le salve, puesto que en él confiaba. Y esto lo recoge el Evangelio. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Confió en Dios, que lo libre ahora si es que lo quiere, porque ha dicho: «Yo soy hijo de Dios». Sobre esto se volverá a profetizar en el Salmo 109, cuando dice: «Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza». Muchísimo tiempo antes de que esto ocurriera, el salmista profetizó que se burlarían del Mesías injuriándolo y meneando la cabeza cuando se encontrara en la cruz. La propia cruz no es una improvisación de los romanos, sino que estaba predicho que así es como debía morir el Mesías. Salmo 22, «Me han cercado una cuadrilla de malvados, horadaron mis manos y mis pies». Y recoge el Evangelio: «Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí». Muchos años antes de que todo esto sucediera, se profetizó el tipo de muerte que tendría el Mesías. La muerte del Mesías debía ser en la cruz, clavados sus pies y sus manos, y no podía ser matado ni a espada, ni a flecha, ni quemado vivo, ni de cualquier otro tipo de muerte. La crucifixión era una ejecución practicada por los romanos.
antes de la dominación romana no era ni conocida ni practicada por los judíos. La pena capital era la lapidación, como podéis recordar cuando hacen esto con San Esteban en los Hechos de los Apóstoles. Son numerosas las citas en el Antiguo Testamento en las que se nos narran ejecuciones y, como digo, eran por lapidamiento. Por lo tanto, el autor de los Salmos no conocía la crucifixión. Lo revelado nos muestra que lo que él nos relata sobre la muerte del Mesías fue una profecía revelada por parte de Dios. Como sabéis, Jesús fue crucificado con un clavo para cada mano y no, como a veces dicen los testigos de Jehová, en un madero, en una tabla, con las dos manos bajo el mismo clavo. Digo esto porque las Escrituras nos hablan de clavos en plural. Dice San Juan, capítulo 20, versículo 25, lo que Tomás afirma. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Además, según las profecías mesiánicas, debía ser crucificado junto a dos ladrones, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, dice Isaías 53, y el Evangelio recoge que lo crucificaron y con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Isaías profetizó que al morir el Mesías lo haría junto a pecadores, sería contado entre ellos, y así sucedió. Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. Para los romanos era un delincuente más que ajusticiaban aquel día. A Jesús lo podían haber matado solo, pero no fue así, para ver cumplidas estas profecías y creer que Él es el Mesías enviado, aquel a quien el pueblo esperaba. Los profetas dijeron qué es lo que sucedería en el tiempo en el que Cristo estaba en la cruz. Salmo 22, se reparten mis ropas, echan a suerte mi túnica. Y San Juan recoge que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron: no lo partamos, sino echémoslo a suertes, a ver de quién será. Jesús tuvo sed y le dieron a beber hiel y vinagre, dice el Salmo 69, y también el Salmo 22 menciona esto. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, que es lo que recoge tanto el Evangelio de San Mateo como el de San Juan. Después de esto, Jesús dijo: tengo sed, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberla probado, no quiso beberlo. De nuevo, en el suceso histórico de la muerte de Cristo, se ve cumplida la palabra de Dios dicha por el autor de los Salmos años antes, centenares de años antes. Jesús tuvo sed en la cruz y le dieron una esponja mojada en hiel y vinagre. Y esto se hace así para que se cumpla lo escrito por los profetas. Estaba profetizado también que no le quebrarían ningún hueso, como hicieron con los 2 crucificados que estaban a su lado. A él, al contrario, le alancearon el costado. Dice el Salmo 34, ni un solo de sus huesos se quebrará. Y así lo recoge San Juan. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Lo mismo está profetizado su costado abierto, dice Zacarías capítulo 12, y me mirarán a mí al que traspasaron. Y el Salmo 22 habla de mi corazón fue como cera, derritiéndose en mis entrañas. Y San Juan dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. También está profetizado aquel eclipse que vendría sobre la tierra. Dice el profeta Amós: acontecerá aquel día, dice Yahvé, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro.
Y el Evangelio de San Mateo nos recoge que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta el lugar donde iba a ser sepultado estaba predicho por Isaías 53. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y esto se cumple cuando vino un hombre rico de Arimatea llamado José y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro. Pero no solo lo relacionado con su pasión, muerte, estaba profetizado, sino que también estaba profetizada la resurrección y la ascensión a los cielos. Porque no dejarás a mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. La resurrección de Cristo, del Mesías, está profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso afirmamos que Jesús es el Mesías, es aquel que es principio y fin, alfa y omega, primero y último, aquel en quien nosotros aguardamos la salvación. La conclusión de todo esto es que Jesús es el Mesías. De muchas formas, el Antiguo Testamento le señala como sacerdote, profeta y rey, y estos paralelismos entre la vida de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento son demasiado precisos como para pensar que son meras coincidencias. Por eso nosotros proclamamos que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, y por eso, porque creemos en él, nosotros nos llamamos cristianos. Dejamos aquí el programa de hoy, después de haber visto cómo el Antiguo Testamento ya anuncia lo que Jesús plenamente cumplirá, y seguiremos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque hay mucho que decir y es importante tener una buena cristología para poder vivir la fe y ver cómo todo lo que nosotros creemos y vivimos deriva de la imagen, de la idea adecuada de la persona de Jesús en quien ponemos nuestra confianza. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, si hay alguna opinión que queráis dar, alguna idea que debatir, algún testimonio que compartir, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.